¿qué tal estáis, queridos míos? Pues volvemos aquí con un formato completamente diferente, pero no por ello menos interesante. Y es que queremos recordaros, queremos hablar de mi abuelo tenía una igual. Seguro que habéis visto fotografías de esas Vespas, de esas Lambretas históricas, impresionantes, parte de nuestras vivencias, parte de nuestra experiencia. Y seguro que habéis pensado de, ostras, pues mi padre me contaba, mi abuelo me decía, y en este sentido vamos a conectar con nuestro compañero Pablo Osorio, porque él capitaneó pues un poco ese proyecto con el nombre de mi abuelo tenía una igual, en el sentido de que en Galicia, a través de una Vespa o Lambreta, intentaron reproducir, no solo intentaron, que por supuesto lo están consiguiendo, reproducir toda esa historia, esas vivencias, esos testimonios de tantas personas, hoy nuestros abuelos, hoy nuestros tíos, hoy nuestros padres, pero que vivieron, sintieron y participaron de ese ambiente propio de la Vespa y de la Lambreta en un momento y en un periodo determinado. Pablo Osorio, ¿qué tal estás, querido? ¿Cómo estás? Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí andamos un poco, pues casi casi con la boca abierta de todas esas fotografías que nos compartes, de todas esas pedacitos de historia que vamos a intentar recomponer a través del proyecto de mi abuelo tenía una igual. Para la gente que de golpe y porrazo se ve con este vídeo o se ve con esta información, ¿cómo empieza tu proyecto, Pablo? Bueno, pues de la manera más casual, como empiezan casi todas las cosas, ¿no? En mi caso, eh, en el Vespa Club en el que yo me movía, que era el Vespa eh, perdón, ya me falla la memoria, en Vespeinados, perdón, en Vespeinados Vigo, pues ya casi hace 10 años atrás, un poquito más. Empecé a preguntar si la gente tenía fotografías relacionadas con las Vespas, ¿no? Porque de aquella sí que teníamos una especie de chat en el que compartíamos cosas y entonces la gente empezó a subir fotografías de actores de cine con Vespas, que habréis visto en un montón de sitios. Entonces empezaron a llegar, yo tengo esta, yo tengo la otra, mi tío, mi abuelo, y al final pues me junté con una cantidad importante. Y bueno, como sabes, Jordi, la idea no es recoger fotografías, sino documentarlas pues, de una manera no muy procedimentada, sino de manera más bien humana, tirando el recuerdo de los donantes. Y claro, pues empezaron con 5, 10, 50, 500 y nos hemos juntado con pues más de un millar de fotografías, ¿no? ¡Fua! Fotografías inéditas todas que salen, como veremos hoy, de álbumes que a lo mejor llevan 30, 40 años cerrados, oliendo a humedad en casa de los abuelos. Y bueno, la primera opción era el libro. Eh, yo en algún momento dado pues creí que había que hacer un archivo virtual. Sí, sí, sí. eh, Era algo gratuito, cómodo, se suben, cuentas la historia y después acabamos haciendo con Gonzo y Faino Studio un Exacto. documental que lo podéis encontrar en Vimeo. Sí, 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 sí. Un montaje tremendo y que de hecho muchos Vespa Clubs, entre comillas, están intentando pues reproducir o un poco poner en valor todas esas fotografías, testimonios, vivencias al fin y al cabo de todos y cada uno de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros amigos, montados en una Vespa o montados en una Lambreta, ¿verdad? Sí, sin duda. Y aparte es algo que yo sé que tú haces y desde mi abuelo animamos también a si puede servir de ejemplo. Esto es fruto de una acción colectiva generosa en el cual pues pequeñas aportaciones individuales gratuitas, desinteresadas, sin firmar ningún tipo de derecho de imagen, sin ningún tipo de marca de agua, se suben a un archivo virtual y la Vespa o la Lambreta es una anécdota para Para contar hablar, historias como las que vamos a exacto. contar hoy. Sí. Entonces, tengamos en cuenta que la foto seleccionada para hoy es de los años 50
y que esa gente, pues con suerte tiene 90 y muchos, 80 y muchos, Sí, sí, y que sí. como no os lo cuenten ellos, pues vais a perder pues, el lenguaje que yo utilizaré también cuando haga referencia a lo que ellos me contaban y yo transcribía. Al principio iba con papel y boli, ¿no? Y perdía matices. Luego ya enseguida aprendí, iba con grabadora y transcribía literalmente lo que ellos me Directamente, claro. contaban, ¿no? Tirando muchas veces ellos de la memoria. Es decir, hay gente que tenía una memoria muy acertada y precisaba el dato, y otros pues tenían ese recuerdo lejano de hace 50 años y bueno, más o menos, ¿no? Entonces, yo siempre he recogido tal y como, con las palabras, con los balbuceos, con todo lo que ellos me contaban, porque creía que era también parte del legado. Sí, 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 sí. Tremendo, tremendo trabajo, Pablo. Y si te parece bien, llamamos ya a capilla una de esas fotografías que hoy quieres compartir con nosotros, uno de esos Uh -huh. momentos, un pedacito de esa historia propia vuestra. ¿A quién tenemos aquí en imagen? Bueno, pues ahí tenemos al señor Iglesias, de Fotos Iglesias, pues que en la actualidad también debe tener esa edad, 80 y muchos quizás, en pleno ejercicio del ejercicio de su profesión, que es fotógrafo, ¿no? Eh, Él aprendió el oficio aquí en Vigo, pues en un par de establecimientos, hasta que luego se puso por su cuenta. Y bueno, esta foto es de la época en la que, como él comenta, iban a hacer colegios. Es una foto invernal, como podéis ver, está bien abrigado Sí, sí, y está sacada nevando. en el lago, está sacada en el lago de Sanabria, en Puebla de Sanabria. Sí, sí. Eh, Salir de Galicia actualmente pues nos lleva un par de horitas, desde Vigo, por ejemplo, que era donde él partía. Imaginaros en Vespa, con sidecar, como se intuye en la parte izquierda inferior de la fotografía, años 50, invierno, lluvia, lo que se podían Fua. llamar carreteras o corredoiras. Y bueno, lo que hacía el señor Iglesias básicamente eran colegios, que es que en la temporada invernal, cuando ya empezaba el mal tiempo y la gente no se fotografiaba o se Sí, sí, acababan las sí. bodas, él hacía colegios, que era irse a Castilla León, de arriba Castilla-León. abajo, Buah. visitar colegios, y seguramente pues también alguno tendrá fotos de sus padres o abuelos con el típico mapa mundi detrás, Sí, con el seguro. abaco, con el Y libro tanto. abierto. Bueno, Y pues tanto. vale, lo que veis ahí con pulpos y cuerdas amarrado, pues es todo el kit. O sea, todo el material fotográfico, material de Buah. revelado, papel, y bueno, ya veis que era una típica maleta de esas de cartón, forrada en un plástico, y nada, ancha es Castilla, ¿no? Como se dice, a Nunca recorrer mejor dicho. colegios. Uh Sí, -huh. sí, sí, sí. Iba con, me parece que es un casco y todo lo que tiene aquí, es decir, aún casi casi no estaba ni obligado a llevar Correcto. casco, Uh pero el -huh. tío ya iba protegido ahí Uh -huh. con el casco y todo en marcha, ¿no? Para de alguna forma poder retransmitir esos momentos o capturar esas vivencias de los colegios. No sé si tenemos otra imagen aquí también de cuál sería pues todo Correcto. el habituallamiento de esos colegios. De qué época estamos hablando aproximadamente? ¿Qué años? Principios de los 50. Fua. Principios de los 50. Esta foto corresponde a su viaje de novios, ¿no? Pero la traje para que vierais un poco la disposición que tenía pues, un viaje de novios de aquella época. La mayoría de los que salían de aquí en Galicia se iban para Madrid, pero en este caso también lo comento por lo que te decía antes. Yo me he encontrado con mucha gente, o sea, que nosotros podemos tener una cierta pasión o no por los vehículos, para ellos era un instrumento más De trabajo. de trabajo, ¿no? Y él cuando te decía que iba a hacer colegios, no lo hacía por gusto, es decir, porque si no, pues ahora como en época de pandemia estaría de brazos cruzados esperando que alguien le quisiera hacer una foto, una época en la que las fotos eran caras y nadie se hacía fotos. Entonces tenía que ir a buscar mercado, ¿no? Nuevos segmentos de clientes que se dice ahora en emprendimiento. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que veíamos en la otra foto. En esta quiero ilustrar un poco su oficio también fuera del estudio, que era, como él comenta, hacer bodas, ¿no? Eh, Aquellos que se han casado,
saben que actualmente las fotografías pues forman parte del evento. O sea, tú contratas el local y al mismo tiempo un fotógrafo para que te retrate. Según comenta Camilo, en aquella época no era así. Es decir, los fotógrafos se peleaban de alguna manera por hacer las fotografías de las bodas, ¿no? El obispado pues, anunciaba qué bodas había, dónde había, y ellos elegían pues, la localidad en la que iban a hacer esas bodas. De aquí de Vigo se desplazaban a Pontevedra, a La Toja, a La Guardia. Hoy en día nos lleva una hora y pico, en Vespa pues bastante más. Él comentaba eso, que para poderse llevarse el jornal para casa, lo que hacía era levantarse muy temprano, muchas veces antes de las 5 de la mañana, llegar a la localidad en cuestión, más o menos conocían ya las iglesias, entonces iglesias concentraban un par de bodas y ellos lo primero que hacían de todo es alquilar un piso, una pensión, una habitación y montaban El estudio, ¿no? el estudio, el laboratorio. ¿Por qué? Porque empezaba la boda, ellos hacían fotografías y no los podían ni enviar por WhatsApp ni nada de esto, ¿no? Claro. Entonces, antes de que acabara la boda y ya tenían las fotos, pues las típicas, trabajaban en grupo. O sea, uno de los fotógrafos retrataba la salida de boda, la parte final y ese tipo de cosas, y el otro la entrada de los novios, los invitados, los primeros momentos. Sí, 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 sí. Entonces, ese primer fotógrafo se iba al estudio, a la pensión alquilada, las retrataba, hacía copias y entonces las vendía in situ a novios e invitados, ¿no? Ya, 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 ya. Y era un poco la dinámica de las bodas para aquel entonces. Él también comentaba que muchos curas no se lo ponían fácil, pues porque utilizas el flash, porque haces mucho ruido, porque ahí no te puedes subir. Y, y, en el, y dentro de esta recopilación vemos que él tenía especial aprecio por un cura que se llamaba también Camilo, que era de San Andrés, un barrio de aquí de Vigo, que era todo facilidades para los fotógrafos y él muy contento de trabajar en la parroquia de San Andrés con don Camilo. Claro, de poder mostrar ese momento y trabajar con ciertas facilidades o de alguna forma entender el trabajo que se está realizando, que no es precisamente fácil, teniendo en cuenta, como estás comentando, Pablo, que esa gente venía de fuera, para el momento estás fuera de casa, en un sitio completamente diferente y un poco supeditado a la pensión, al estudio, que te tenías que ir allí para hacer la foto. Y si quieres, Pablo, dime cómo se llamaba exactamente el fotógrafo, así lo voy a sobreimprimir en pantalla para tener más conocimiento. Camilo Iglesias, de Fotos Iglesias, es un establecimiento que todavía sigue abierto aquí en Vigo, en Plaza de América, y nada, lo regenta uno de sus hijos, Camilín, que ya tiene también cierta edad, pero no deja de ser Camilín. Y Camilo, en los 80 fue uno de esos pilotos que hacían Vespa Terra, o sea, carreras de Vespa en la playa, en la tierra, en los circuitos, que fueron de aquí para allá. Y en los últimos años, no sé, quizás hace 6 o 7 años que todavía se celebran algunas carreras aquí en nuestra zona, a pesar de su edad, Camilín era uno de los pilotos punteros, el padre, o sea, el hijo Destacaba, ¿no? de Camilo. Sí, 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 sí. Pues tremendo y sobre todo conocer que aún realmente en pleno siglo XXI el hijo de Camilo Iglesias, este precursor, este casi casi ideólogo, y como tú bien has dicho, que la Vespa era un poco un vehículo de trabajo, no como ahora que se concibe casi casi de lujo, por De supuesto. culto, sí. Fotos Iglesias de Vigo, tenemos ese testimonio, esa narración de un trabajador en los años 50 que bien utilizaba su Vespa para desplazarse no solo en Galicia, sino como bien has comentado también en Castilla y León. Es decir, que se tiraba 2 meses fuera de casa fotografiando colegios y en la época que tocaba fotografiar bodas, primavera, verano y principios de otoño, pues a lo que Los daba el fines de tiempo, semana. ¿verdad? Exacto, Uh -huh. exacto. Bueno, aquí
es tierra de pescadores y el hacer las mareas, ¿no? Es bastante habitual, coger un barco e irte a hacer la marea, a pescar y traer el pescado a puerto y pasarse una larga temporada. Bueno, pues ese concepto lo aplicaban este tipo de fotógrafos que en una temporada de baja de ventas cogía su Vespa y se pertrechaba de material y iba a hacer los colegios, ¿no? Es lo que llamamos en emprendimiento muchas ventas con poco margen o con poco volumen, ¿no? Sí, 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 sí. Las fotos de cole se pagaban menos que las de bodas Claro, por el componente claro, emocional, claro. pero hacías muchas más, con lo cual te compensaba, ¿no? El hacer esa campaña invernal para, como la cigarra y la hormiga, lo que trabajas en invierno, luego en verano lo Y disfrutas. tú imagínate lo que habrá vivido Camilo recorriendo todos esos pueblos de una España pretérita en Galicia en los años 50, Mm. Castilla y León, por esas carreteras, por esos valles, por esas montañas. Impresionante el Sin Google bagaje que Maps. tendrá Camilo. Sí, sí, este tío ha inventado el Google Maps. Quiero decir que TomTom, Garmin y todos estos tendrían que hablar con Camilo Iglesias de Vigo para saber todos los entresijos de las carreteras del noroeste peninsular. Chulísimo, chulísimo este primer envite que nos presentas aquí de mi abuelo tenía uno igual con Camilo Iglesias y sus fotografías de colegios, de bodas, fotógrafo en Vespa, nunca mejor dicho, un precursor, un pionero que bien supo leer esa situación de decir en invierno pues me voy a hacer fotografías de colegios. Pues una verdadera pasada, Pablo. No sé si quieres añadir alguna cosita más, nos tienes aquí a todos con la boca abierta. Nada, que si queréis conocer más historias de Camilo, os invito a que visitéis Mi abuelo tenía uno igual en Fotic y veréis pues su viaje de bodas también y más cositas que cuenta, ¿no? Con 4, 5, 6 fotos que aportó, pudimos, pues eso, hacer una pequeña parte del puzzle y luego compararla con otros fotógrafos también vespistas, que también podéis encontrar en Mi abuelo tenía uno igual. Me viene a la memoria, por ejemplo, a Gilda, o Virgilio Vieites, por ejemplo, que también utilizaban la Vespa, a Gilda la Lambreta, para ir de feria en feria, para hacer fotografías, para ganarse la vida, y era pues lo mismo que una cámara de fotos. O sea, no se entendía la cámara de fotos sin la Vespa sin la cámara de fotos, la Lambreta. Era una herramienta de trabajo para desplazarse de manera rápida, dinámica, a la caza de clientes. Totalmente, totalmente. Increíble, Pablo. Pues yo os invito de forma abierta a que en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y en demás redes, busquéis a mi abuelo tenía uno igual y a través de internet, de la página web, pues que podáis consultar pues toda esa información porque viendo esas fotografías más de una sonrisa, más de un momento entrañable, seguro que os vuelve a la cabeza y que encontráis sinónimos, paralelismos o como quieras llamarlo, de situaciones que seguro que tú has vivido de pequeño, pues en tu casa, con tu familia, con tus padres. Pues muchísimas gracias, Pablo, por este primer clip de Mi abuelo tenía uno igual, en colaboración, por supuesto, con Turismo en Vespa, que siempre estaremos ahí a tope de power con cualquier cosa que podamos hablar del mundo Vespa y Lambreta. Gracias, Pablo, querido. A ti, Jordi, gracias por la invitación. Un saludo.